Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar de un tema que ocurre en el espacio y que podemos percibir desde nuestro planeta Tierra. Algunas veces nos asusta, otras veces nos maravilla, nos encanta. Se crean supersticiones al respecto. Y para entender también que estos acontecimientos impactan de alguna manera en nuestra vida, he invitado a nuestro querido Diego Milillo, que ya lo conocen, él es astrósofo. Una alegría tenerte aquí y mira, he de confesarte, ya que llevamos tantos programas compartidos, que yo no sé si mi ángel en este momento se pone a trabajar arduamente, porque no sé por qué, cuando estoy contigo entiendo el tema, pero luego, nada. Se termina la autopercepción. Bueno, un placer estar contigo una vez más, Caro. No, nos pasa a todos, a veces cuando tenemos un interlocutor, en este caso yo o quien fuere, y nos explica algo, en ese momento las cosas cierran y después cuando volvemos a la vida cotidiana, las imágenes empiezan a desilvanar un poco, ¿no? Bastante, además, bueno, tengo que recalcar porque mucha gente hace comentarios ahí al respecto. Yo soy una comunicadora. Nosotros somos el vehículo para acercar a los maestros con las personas interesadas en estos temas. No puedo ser experta en el tema porque si no dejo de transmitir y me pongo a estudiar. Entonces no puedo conocer astrosofía, dentosofía, pedagogía Waldorf, medicina. Somos un medio de comunicación y lo hacemos encantados. En estos momentos, ¿no?, de la actualidad está un poco confundido el rol del comunicador. Se le exige que también sea un experto en cada tema que comunica, lo que, bueno, le llevaría no una vida, varias vidas. Y seguramente después de tantas vidas no sería comunicador tampoco. Entonces, pero sí, se le exige al comunicador que haga juicios de valor, que haga justicia por la audiencia. Así que bueno, gracias por dejarme hacer esta aclaración. Y ahora sí vamos a entrar en materia, este tema de prenatalidad, de eclipses y biografía humana que has compartido en tu página de Astrosofía Argentina, que como siempre nos maravilla y bueno, queríamos que nos contaras un poquito. Acabamos de vivir un eclipse que llamamos de sol, ¿no? Fue un eclipse solar, sí. Y ahora el 28, si no estoy equivocado, tendremos uno lunar. Siempre se dan bien cerca uno de otro, porque, a ver si lo puedo simplificar, es una cuestión astronómica técnica, ¿sí? Cuando ocurre un eclipse solar, a los 14 días aproximadamente ocurre uno lunar, por cómo se origina un eclipse en realidad, astronómicamente explicado. Ok, y entonces, yo era muy gracioso porque claro, se han dicho muchas cosas en diferentes medios acerca del eclipse, ¿no? Que viene el mal, sí, que viene el bien. No sé si es parte de la historia de la humanidad, pero yo me acuerdo que yo viví el eclipse de 1991, 4, bueno, por ahí. Eclipse total de sol en México y fue precioso. O sea, la experiencia fue para mí, preciosa. Recuerdo que estaba yo junto a una tía que estaba embarazada y dijo, no salgas a ver el eclipse, pero no lo pude evitar, o sea, solo fue un momento y entré a casa. No voy a hacer comentarios sobre gustos personales porque puede que no termine bien. Pero a lo que estás diciendo y sobre la repercusión que puede tener un fenómeno como un eclipse solar o lunar, el primero y principal, tengamos muy claro que eclipses, tanto solares como lunares, ocurren todos los años, desde que existe la Tierra, la Luna y el Sol. No es que un eclipse determinado sea, como se pretende calificar a los eclipses, peor que el del año pasado, o mejor que el del año que viene. Lo que pasa es que como, digamos,
los eclipses son parte de una fenomenología astronómica. Gran cantidad de gente no está al tanto de lo técnico, yo lo llamo lo técnico, ¿no? Es cómo se produce un eclipse. Entonces, como se presenta aparentemente irregularmente dentro de lo que es un año, no se llega a entablar una relación, ¿sí? De que un eclipse está condicionado por una situación astronómica, no porque sucede y algo catastrófico le va a continuar. Eso es mitología, es superstición más que mitología. Estamos muy acostumbrados a considerar lo supersticioso de un fenómeno astronómico. Y lo primero que deberíamos hacer es limpiar un poco el terreno de esa superstición. No nos lleva a ningún lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro, me encanta, me encanta. Siempre es como el... Porque yo, o sea, no es que sienta devoción por dedicarme a ver qué astrólogo es más supersticioso que el otro, ¿no? Pero forma parte de mi actividad. Algo tengo que saber de lo que otra gente dice sobre un fenómeno como los eclipses. Y siempre sucede lo mismo, o sea, lo toman desde el punto de vista supersticioso y anuncian, profetizan que el mal que se va a producir va a ser devastador y bueno, la humanidad como quiere que empezar de cero otra vez y nunca ocurre, nunca ocurre. Porque no es función de un eclipse destruir a la humanidad, o sea, ahí estaba anclada la superstición y hay que limpiarla de nuestro entendimiento. No quiero decir conciencia porque ya es muy lejos, pero de lo que entendemos sobre la función que cumple un eclipse dentro de los parámetros astronómicos, ¿sí? A lo que agrega Steiner, un eclipse existe porque tiene una función como un órgano en nuestro cuerpo, tiene una función determinada y sin ese proceso no podríamos mantener la vida orgánica saludable, por ejemplo, ¿sí? Lo que nos explica Steiner, lamentablemente no dedicó mucho, no sé si estudio, pero revelaciones sobre la misión y función de esos eclipses, es que se encargan de evacuar una congestión a niveles volitivos y o mentales, dependiendo del tipo de eclipse, para que justamente la evolución humana continúe. No es algo que entorpece o que está ahí justamente eclipsándonos para que suframos una calamidad. No es ese el rol que cumplen los eclipses. Lo de evacuar, son como una especie de válvulas que evacúan lo que de otra manera quedaría congestionado y ahí sí se provocaría. Desde el punto de vista astrosófico son seres muy útiles. Ok, claro, me encanta la explicación porque siempre vamos como a... bueno, no sé si es que es un hábito. Si los astros están de tal manera, es mi día de mala suerte. A ver, forma parte del total de la superstición, tanto, bueno, sobre todo astrológica más que la astronómica, ¿no? La astronomía no tiene mayor cosa que aportar que dar datos específicos de en qué momento del año se van a producir tal o tal eclipse, cuánto va a durar, si es parcial, penumbral o total, y nada más. Esos son los datos técnicos a los que yo me refiero siempre, ¿verdad? Ahora, la astrología, como en general se sostiene y se nutre de una superstición decadente, lo único que ve en el mundo cosmológico es algo que siempre está tratando de bombardearnos con peligros. Que si Plutón está acá, que si Neptuno está allá, que si hay una cuadratura, que si la oposición. Pero eso es supersticioso, ¿verdad? Y es un hábito, como acabas tú de decir, es un hábito que se ancló culturalmente y va a ser muy, muy difícil de erradicarlo. De ahí que yo entiendo a la gente que muchas veces me pide por qué no hacer una especie de unión entre astrología y astrosofía, es que no son compatibles. O sea, desde el punto de vista, vamos a llamarlo ideológico, la astrosofía no puede permitirse ser supersticiosa. No hay superstición en la astrosofía. No estamos buscando al enemigo que nos puede causar un daño, ni al
mega benefactor que nos va a catapultar al éxito pasado mañana. Esa es la gran diferencia entre astrosofía y astrología. El carácter supersticioso ya existía hace buenos miles de años, no es nuevo. Sí, es una pena porque, bueno, la gente se confunde. Es parte de los obstáculos que tenemos los seres humanos para evolucionar. Esto es en el tema cosmológico, lo tienes en la medicina, lo tienes en la historia, lo tienes en cualquier ámbito cultural humano, hay superstición. ¿Sí? La superstición moderna en la ciencia es que existe nada más lo perceptible a los sentidos físicos, lo demás no. Esa es la superstición de la ciencia moderna. A lo que Steiner siempre dice, bueno, pero si yo nunca vi un átomo, ¿por qué he de creer que existe un átomo? Parece hasta tonto, ¿no? Pero bueno, una superstición termina llevándonos, lenta pero seguramente, a un estado de idiotez, del que es muy difícil salir, porque nos creemos súper inteligentes, súper avanzados, súper esclarecidos, y seguimos siendo tan tontos como los tontos que había antes de nosotros. Bueno, y entonces, ¿cómo puede entender la gente este tema que tú compartes? Para ubicarnos un poquito en el contexto, el estudio sobre eclipses no es algo que esté muy desarrollado, ni por Steiner, ni por Elizabeth Brede, ni siquiera por Sucher. Como son seres, digamos, que tienen una apariencia así también tenebrosa, puede que no, y son muy efímeros, ¿sí? No es un fenómeno astronómico que tenga larga duración, como por ejemplo, no sé, las estaciones del año. Y toda esa actitud y carácter un tanto oscilante no ha llevado a mis predecesores a profundizar en el tema. Pero siempre, que es lo que me sucede a mí, eso debe ser parte de mi karma, estudiando otras cosas, los eclipses volvían a aparecer y aparecer en mi horizonte de la observación y comencé a prestarle cada vez más atención. Y me llevó bastante tiempo dilucidar qué efecto tenía un eclipse externo, quiere decir algún eclipse que sucede mientras nosotros ya estamos recorriendo el camino geográfico, y qué diferencia hay con aquellos eclipses cuyas fuerzas también tomamos mientras somos Estado, mientras estamos encarnando físicamente. Después de bastante trabajo y bastante tiempo de investigación, llego a la conclusión de que los eclipses, yo denomino prenatales, son de mucho más impacto en nuestra biografía posterior o postnatal que aquellos que experimentamos ya durante el recorrido biográfico. Me atrevería a decirte que los eclipses que, como tú has dicho, salimos a ver a ojo desnudo o con alguna herramienta adecuada, no tienen un impacto sobre nosotros, pero sí aquellos que intervinieron en nuestra gestación. Y durante los 9 meses que tarda el desarrollo embrionario hasta que nacemos, ocurren una cierta cantidad de eclipses, dependiendo del mes donde comienza la gestación hasta que se produce el nacimiento. Pueden, como en el caso de Steiner, incluir hasta 5 eclipses, distribuidos a lo largo de esa gestación. Sí, vamos a tomar simplemente los 9 meses que habituamos a contar, ¿no? Y eso es común, o sea, se repiten los genios, digamos. Eso nos ocurre a todos, es inevitable, en tanto tenemos que encarnar, y en tanto el periodo gestacional se prolonga a lo largo de diferentes meses del año en los que ocurren todos los años eclipses. Hago una pequeña aclaración técnica astronómica. Un eclipse se produce siempre que el Sol coincide con la posición de uno de los nodos lunares. Los nodos lunares forman un eje entre un punto del zodíaco y el opuesto, y el Sol todos los años pasa por esos nodos, ¿verdad? Allí entra en relación con la Luna, por eso se llama eclipse de Sol o eclipse lunar, y la Tierra queda entre medio de ellos, ¿vale? Es un fenómeno totalmente rítmico.
y ocurre todos los años y continuará ocurriendo mientras exista la luna y exista el sol. No es algo evitable, no es algo que sopla el viento más fuerte, ¡ups!, se produce un eclipse. No es así. Es totalmente calculable. De hecho, astronómicamente disponemos de tablas que nos proveen de las próximas fechas en las que ocurrirán eclipses hasta el año 5000. Es que en las noticias ves eclipse de luna, eclipse solar, no se va a ver otro igual hasta dentro de 1.000 millones de años o de no sé cuánto. Bueno, Entonces está la gente. sí, claro, pero eso es, a ver, es información a medias, porque te explico otra cuestión técnica más. Cada eclipse que presenciamos, por ejemplo, el pasado eclipse solar o ahora el que va a acontecer en el 28, cada uno forma parte de un ciclo propio, ¿sí? Un eclipse tiene un inicio en un momento del tiempo, de la historia, y tiene un final en el que no vuelve a aparecer más. Y desde ese aspecto, astrosóficamente, podríamos decir que cada eclipse es como un ser humano que tiene una determinada cantidad de años promedios de vida, encarna, vive esa vida en forma de biografía y desencarna para volver a encarnar. ¿Ok? De hecho, un eclipse, a partir del momento que voy a llamar como encarnación del eclipse, porque se muestra a simple vista, a ojos de todos, va a volver a aparecer 70 o 72 veces. Si te suena conocido, 70, 72 es el promedio de vida del ser humano. Para que te hagas una imagen, es como si fuera la encarnación de un ser humano extendida muchísimo, tanto que abarca 2160 años. ¿Sí? Cada 19, 18 años y tanto, el eclipse se vuelve a mostrar, como si encarnase, desencarnase, encarnase, desencarnase. Unas 70, 72 veces. De hecho, la propuesta de Zucker es que los eclipses, los seres espirituales que están por detrás del fenómeno físico de los eclipses, son seres humanos que quedaron rezagados, seres de otras jerarquías que quedaron en un estadio muy similar al nuestro. Y de allí que tengan tanta implicancia luego en nuestra biografía, como voy a intentar explicarle después. Me encanta la aclaración. No sé si quedó claro, es un poquito complejo de entender porque hay que entrar en un manejo de los números y no es tan fácil graficarlo mentalmente, pero se puede hacer una tablita y es bastante simple. Lo interesante de la relación es como un paralelismo entre la vida humana y la vida de seres que quedaron rezagados en un estadio humano. Decir también que su función, su rol, su misión, su trabajo sea evacuar la congestión de bien y de mal, ¿sí?, que generamos los humanos aquí en la Tierra. Cuando ocurre un eclipse solar es la congestión de la mala voluntad que se libera hacia el cosmos. Y cuando ocurre una lunar es lo del cosmos que se integra a la Tierra. Esa es la explicación que da Steiner, la revelación que da Steiner sobre la función o rol de los eclipses. Wow, me encanta. Por un lado muy lejanos a nosotros y por otro lado, digamos que atraviesan por el mismo tipo de evolución desde otro escenario. ¿Sí? Lo voy a repetir, creo que lo he dicho todas las veces que hemos conversado. ¿Cuál es la esencia de evolucionar como ser humano? Es distinguir entre bien y mal. En la medida que subimos en los peldaños de las jerarquías, digamos que esa cuestión de bien y del mal ya no es lo esencial en su evolución. Para nosotros sí. Que los eclipses, tanto solares como lunares, tengan que ver con el bien y el mal aquí en la Tierra y en el cosmos, nos sitúa en un paralelismo. La misma meta evolutiva, solamente que esos seres no forman parte de nuestra jerarquía. No sé si fui más claro. Pues mira, nos pasa como con Steiner, ¿no? Leemos y dejamos que nos caiga. Porque si no...
Y hay que esperar como con los eclipses, unos 18, 19 años, hasta que la ficha, digamos, se acomode. Pero bueno, Es fantástico porque la gente que lo escuche lo va a poder escuchar y escuchar las veces que hagan falta. es un tema poco explorado y que, bueno, debido, insisto, a su efemeridad, es un fenómeno efímero, sumando, adicionando que en general no se tiene el conocimiento astronómico básico, técnico de cómo ocurre un eclipse. Entonces se presenta de una manera a veces inesperada, sí, sorpresiva, y no tiene nada de sorpresivo, es perfectamente calculado. Y esos eclipses que tienen ese periodo de vida que decías, ¿no? 70, 70 y tantos años, ¿en algún momento suelen afectar más a la Tierra, a los volcanes y esto, o no? En ningún momento. Sí, porque refrescando un poquito todo lo que estuvimos viendo sobre fuerzas telúricas, como vulcanismo, como tsunamis, etcétera, etcétera, el interior de la Tierra se ve fuertemente afectado por eso que ocurre cuando el Sol y la Luna están en esa posición sobre los nodos lunares. Hay una relación también muy estrecha entre lo que entra y sale de la Tierra, ¿sí? Desde cierto punto de vista, la superstición, digamos, cultural, se puede haberse apoyado en un primer momento sobre eso, cuando todavía se tenía conocimiento de esas relaciones. Luego ese conocimiento se perdió y quedó en el puro envase supersticioso. La cuestión es cómo encaramos lo que hay dentro de la Tierra y lo que está afuera. Cómo entendemos eso que hay por dentro que se opone a lo de afuera y se presenta como, bueno, como lo maligno, digamos, ¿no? Nosotros siempre quedamos en el medio. Entonces, ahora sí, que me parece muy interesante esto que has dicho de Steiner, que ha vivido antes de su nacimiento. Claro, tenemos que ubicarnos durante el periodo gestacional, en este caso de Steiner. ¿Sí? Steiner nace el 25 de febrero de 1861 y ya sé que hay controversia con la fecha de nacimiento, no viene el caso ahora. Y tenemos que considerar los 9 meses previos, que son los meses en donde se produjo el desarrollo gestacional embrionario de Steiner. Dentro de esos 9 meses ocurrieron 5 eclipses, ¿verdad? 5 eclipses, distribuidos en los 9 meses. Al proyectar ese tiempo gestacional o embrionario a la biografía de Steiner, yo tomo 3 de esos 5 eclipses, que son los que se proyectan sobre la etapa de la vida de Steiner que la mayoría de la gente conoce. O sea, el Steiner que todos conocemos, no el Steiner niño ni el Steiner adolescente. ¿Ok? Se entendió perfecto. Vale. Entonces, tomo aquel eclipse que sería el tercer eclipse prenatal y haciendo la proyección a la biografía me estaría llevando hacia la edad de 53, entre los 53 y 54 años. ¿Sí? Eso me da una fecha. La fecha que me da es 1914. Y como menciono en mi publicación, no hace falta que entremos en detalles de qué sucedió en 1914, sino lo que a mí personalmente como astrólogo me interesa es observar que al momento en que esa determinada fuerza del eclipse se activa en Steiner, la situación de Steiner cambia. Y después está lo característico de ese momento tan particular, es cómo se ubica la persona de Steiner en un semejante conflicto mundial. Pero todo en el mundo cambia, no solamente la vida de Steiner. Pero si lo miramos desde el punto de vista geopolítico, ¿dónde estaba situado Steiner? En Suiza. ¿No? Un año antes había creado el movimiento antroposófico, había comenzado los estudios luteanos, tranquilamente Steiner podría haber dicho, esto a mí no me afecta directamente, yo puedo seguir con mi misión, con mi trabajo, mi tarea. Y sin embargo él se involucra desde el punto de vista de la investigación espiritual en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Más aún sabiendo que él había
de alguna manera u otra, pronosticado que esa guerra se iba a dar en 1909, no en 1914. Fíjate qué interesante, que el eclipse se activa en él en una fecha que él no predijo. No predijo como desenlace de un conflicto bélico, ¿verdad? Pues no sé qué decirte. A mí me parece que esto podría también, o bueno, no sé tú si haces esa recomendación, que la gente ahora quiera ir a investigar sus eclipses en este proceso y si me van a influenciar mucho a la hora de desarrollarme como persona. Sí, a ver si entiendo lo que me quieres decir. Que yo lo entiendo como que la curiosidad mata al gato. En ese sentido. Porque es parte también de la superstición astrológica de que si sabemos cuál es el trasfondo de nuestro destino, nosotros lo vamos a cambiar. Porque ahí me está faltando una patita a la silla. Quiere decir que si yo encarno y tomo como responsabilidad una determinada serie de sucesos que van a formar mi destino, ¿por qué iré a cambiarlos? A ver, depende. Si le conviene. Bueno, el tema es, ahí está. ¿Cuánto bien podríamos llegar a generar al cambiar lo que nosotros mismos predispusimos que debía formar parte de nuestro destino? Eso se llega a una especie de contradicción existencial, si lo observamos por ese lado. Y a lo que yo respondo, en primer lugar, uno puede cambiar aquello que entiende, ¿sí? Que es todavía parte de la información que la mayoría de nosotros no tenemos a disposición. Porque para eso tendríamos que ser capaces de recordar al menos una vida pasada o algún momento de nuestro pasaje por el mundo espiritual. Y desde allí podríamos justificar, bueno, aquello que predispuse como destino para esta nueva encarnación sería más conveniente que la modifique. Porque quizás aquello que es lo que realmente precisamos atravesar como experiencia que puede generar una modificación para una vida futura, lo estaríamos evitando. A esto voy con el tema de un Steiner, en quien se activa una determinada fuerza cuyo origen es un eclipse, y Steiner no lo evade. Creo que no hace falta explicar quién era Steiner. No. No era como nosotros, ¿verdad? Claro, exactamente. No, Steiner, el que lo sabía todo, el que lo veía todo, el que preveía la situación, entendía lo que poca gente consiguió y consigue todavía entender. No lo evitó. Él se podría haber quedado en su situación suiza, ¿verdad? A ver, yo no digo caso omiso, porque la guerra estaba a pocos kilómetros allí donde él estaba con su tarea, y nada más que eso. Sin embargo, no lo hizo. Pero bueno, ese sería el tercero de los 5 eclipses. El tercero de los 5 eclipses en donde tenemos a Steiner conocido, ¿verdad? Es el fundador de la antroposofía. Sí, tú mencionas 3 momentos. Sí, vamos al segundo. Tenemos otro eclipse que se proyecta un poquito más hacia adelante en la biografía de Steiner y que nos lleva al año en los que Steiner se encontraba entre los 57 y los 58 años de edad, es decir, 1919. Y ese es otro momento, riquísima biografía de Steiner, en donde él se ve corrido de lugar. ¿Por qué? Porque fue en 1919 en donde lo que se suscitó como conflicto social en toda Europa, Steiner empieza a tener reconocimiento público a nivel internacional, mientras hasta ese momento se había mantenido en los círculos esotéricos, desarrollando la misión antroposófica, viniendo de una teosofía, es de otros ámbitos socioculturales y sociopolíticos en donde las propuestas de Steiner son aceptadas y valorizadas. ¿Sí? Es el momento en donde crea la trimembración social y poco después la pedagogía válida, entre otras cosas. Y son 2 puntos del enorme contenido antroposófico que tienen ampliación internacional hasta el día de hoy. Y este es un ejemplo
de la variabilidad, es decir, de lo variopinto que puede ser lo que nosotros tomamos prenatalmente como fuerzas provenientes de los eclipses. Lo que también ayuda a limpiar un poquito la carátula supersticiosa de lo que significa un eclipse. Un eclipse no tiene por qué ser ni malo ni bueno en sí mismo, sino el uso que nosotros le damos una vez que comenzamos el trayecto geográfico. Pero a destacar es que Steiner es desviado positivamente en otra dirección, ¿vale? Y luego tenemos un tercero y último, porque ya después se produce el nacimiento, que en una proyección biográfica nos lleva a los 61 años de edad de Rudolf Steiner y la fecha sería 1922. Indudablemente lo más significativo en ese año fue la destrucción por un incendio del primer Goetheanum. Y que bueno, obviamente que provocó un giro en su vida personal, así como en todo lo que representaba, ¿no? Que voy a aclarar ahora por si surge la pregunta, no estaría directamente relacionado con su muerte. No directamente, no quiero decir que no tenga nada que ver, puede establecerse una cierta relación para lo que luego fue su situación de salud, pero no directamente. Su enfermedad posterior tendría que ver con otra cuestión cosmológica, no directamente del efecto de un eclipse. Sí, el incendio del Goetheanum. De hecho, ese último eclipse es uno lunar y resulta, por lo menos para mí, en lo personal, muy interesante que él haya hecho un paralelismo entre la destrucción del Goetheanum y la catástrofe que también ocurrió a través de un incendio del templo de Diana en Éfeso, que es la diosa de la luna grecorromana. Es como si alguna relación imaginativa con mayúsculas se hubiese presentado en ese momento. O sea, son tres momentos en donde la vida de Steiner, que a vista de cualquiera es algo extraordinario en sí mismo, sería difícil decir algo que no fuese extraordinario en su vida. Pero este estudio de los eclipses prenatales nos lleva a identificar momentos en que el rumbo, la dirección, cobran o sufren un giro rotundo. Y la biografía sale disparada en otra dirección, otro horizonte. Esto, que queden claro, no solamente le ocurrió a Steiner, nos ocurre a todos los mortales. Y difícilmente hay una persona en el mundo que no pueda decir que tuvo un momento de su vida, o hasta lo que ahora lleva vivido, en donde se vio, por una circunstancia o por la otra, sea dramática o sea exitosa, se vio dirigida hacia un rumbo que no estaba sospechado, imaginado, deseado, conscientemente. Bueno, yo creo que algunos pecamos de pensar que tenemos una vida o que somos seres muy especiales, ¿no? Y el giro tiene que ser siempre favorable. Eso ya es una autopercepción, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente. Hay algunos que se autoperciben completamente desgraciados y otros que se perciben increíblemente o ficticiamente felices. De todas maneras, tanto de un lado como del otro, la vida humana sufre esos, no los voy a llamar percances, sino desvíos del rumbo. Y para eso te quiero leer brevemente el encabezado de la publicación anterior, que también está referido a este tema, en donde tomo un párrafo de Steiner de una de las conferencias de su pedagogía curativa, en donde Steiner mismo lo dice, ¿no? Y dice: nunca debemos refugiarnos en el pensamiento de que debido al karma del paciente, las cosas seguirán su curso de tal o cual manera. Podemos decir esto de los acontecimientos externos que la persona encuentra en el camino del destino, pero nunca es posible hablar así con respecto al libre flujo dentro de él sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones. Porque aquí el karma puede tomar diferentes caminos. El karma puede incluso desviarse, de modo que la realización se produzca de otra manera. No es que nunca deje de llegar, pero el karma puede cumplirse de muchas maneras. Y esto para mí fundamenta en gran medida este estudio que estoy llevando a cabo.
Claro, porque como dicen, uno suele encontrarse con su destino en el camino que ha tomado para evitarlo. Ajá, ahí está. De ahí que la pregunta que me habías hecho anteriormente, si alguien llega a conocer cómo está distribuido su periodo gestacional, cómo se proyecta su biografía, si puede cambiar algo. La pregunta es válida hasta que reconozcamos cuánto sabemos de lo que hemos tomado como responsabilidad para encarnar. Si no es una decisión vacía, o sea, es muy libre, está dentro de los parámetros de nuestra libertad, decir, quiero que eso o aquello cambie, no es que esté prohibido. La cuestión es cuán eficaz es decidir liberarme de algo que todavía no conozco. Se transforma en una especie de fanatismo libertario, no lleva a muchos resultados. Lo más probable es, como acabas de decir tú, al evitar el destino caigo en mi destino, ¿no es cierto? Es tragicómico, pero tiene que ver también con el momento evolutivo por el cual estamos atravesando. Es una cuestión totalmente válida, es un pensamiento válido dentro de lo libre que somos al pensar sobre el destino, pero también debemos empezar a reconocer que sabemos poco y nada de las razones que nos llevaron a tomar estas responsabilidades. Es otro trabajo. Yo aquí les quiero compartir una imagen que la vida me regaló cuando era niña y yo estaba jugando básquetbol con una prima y ella no quería que el balón le golpeara la cabeza. Ella dijo, yo no quiero que el balón me golpee la cabeza. Entonces cuando lanza el balón, empieza a correr como loca, saliendo de la cancha y justo le cayó en la cabeza. Tanto va el cántaro a la fuente, dice el antiguo refrán. Bueno, hay mucha sabiduría en eso. Suele suceder que, también usted lo dice, ¿no? El yo superior, que es en realidad el que tiene el hilado de nuestro destino aquí en la Tierra, es mucho más sabio que nosotros. Y con esto no quiero llevar la cuestión a un pseudo fatalismo, esa actitud de decir, bueno, lo que tenga que sucederme me va a suceder, sin, como estamos mencionando ahora, intentar al menos posicionar nuestra libertad humana dentro del asunto. No es que sea incorrecto, pero el mero hecho de querer ejercer esa libertad tiene primero que llevarnos a hacernos otras preguntas. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué me lleva a transitar por ese tipo de experiencias? Claro, y entonces las personas que quieran conocer sus eclipses y saber sus asuntos no para evitarlo. Para que la pelota no le pegue en la cabeza. No para evitarlo, sino para saber que alrededor de ciertos años puede ocurrir algo. Bueno, ahí hay que recurrir hay que realizar el estudio prenatal de la persona en cuestión. El tema es que yo no tomo muchos casos personales, unos pocos por año nada más. Y bueno, tendrían que acudir a quienes han estado trabajando conmigo y quizás esas otras personas estén dispuestas a hacerlo. Pero eso ya es, digamos, cuestión de aquellos que lo decidan. O sea que no es tan sencillo, no es como una carta astral que... No, es un poquito más laberíntico, pero no te sabría dar nombres o recomendar a nadie porque no creo que nadie se está dedicando profesionalmente, ¿no? a esa actividad. A mí la verdad es que sí que me parece un tema fascinante y sí que me hubiera gustado, pues no sé, tener esas herramientas para entonces investigar a las personas que yo admiro, ¿no? A los genios que yo admiro. Y bueno, pues es que debe de ser como Sherlock Holmes ahí diciendo, wow, por eso ocurrió esto, tal, y no sé, debe de ser increíble. Bueno, sí, para mí es un privilegio. Ahora, si tengo que referirme a mí, siempre es una cuestión de cuán moral va a ser mi lectura. Es decir, no me puedo permitir hacer una búsqueda, una investigación para provecho personal, ¿verdad?
Y luego está el tema de cuán moral y ético puede afectar a un consultante, porque si yo le tengo que decir que suponte que la persona tiene 32, 33 años, y mi estudio revela que ciertos eclipses están aún por activarse, digamos, entre los 50 y los 60, ¿no? Es cómo afecta psicológicamente una previsión de ese tipo. Porque yo no la conozco a la persona y no sé cuán estable es psicológicamente, le puedo provocar un trauma. Y que en los próximos 20 años se obsesione con que algo le va a suceder porque yo le dije que se va a activar un eclipse, no sé, cuando cumpla 54. Existe ese riesgo para mí. Claro, no, me refiero a que yo, o sea, si yo fuera astrósofa, estaría de cotilla con todos los personajes famosos, ¿sabes? Claro, Ya sé que es un trabajo intenso, pero estaría investigando que si el presidente de tal país, que si el presidente de tal, ¿sabes? Sería como... a ver quién gana las elecciones. Sí, sí, sí. Entiendo lo que me estás diciendo, obviamente. De hecho, la mayor cantidad de estudios que he realizado son justamente de personalidades destacadas porque son aquellas personas de las que tenemos más información pública. Quizás de mi vecino no sepa absolutamente nada, a pesar de tenerlo al lado. Pero sí, justamente son las personas más destacadas sobre las que más información pública disponemos y nos facilitan el acceso a realizar ese estudio. Así que en ese punto es muy válido. Y también es fascinante saber esto, que al final, al estar conectados con el universo y con la naturaleza y con todo, pues vamos recibiendo esas fuerzas, como bien has dicho, que recibió Steiner, y se van tejiendo con nosotros en nuestra historia de vida, ¿no? Sin esa fuerza que nos provisiona el cosmos, no podríamos tener una biografía. Nuestra biografía, digamos, es el desilvanamiento, el desovillamiento de lo que está muy reducidamente, sí, reducido no es, pero bueno, estrechamente abarcado en un periodo de gestación. Esa sería la relación, ¿no? Luego la biografía comienza a desovillar, como si fuera el libro de Ariadna, ¿verdad? Cada una de esas fuerzas, relacionándose entre ellas también, y generando los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos. Esa sería la imagen más resumida. Claro, me gusta porque es muy sencilla de entender, entonces vas tirando del hilo y a veces de la madeja te sale una bola ahí. Es una imagen, sí, a veces se forma un buen nudo, difícil de desatar, pero es parte del ovillado, quiere decir que el nudo ya había sido anudado antes, ¿no? Y lo que nos termina siendo una tarea de vida es justamente dedicarnos a ese nudo, por más nudo que sea. Pues como siempre fascinante, Diego. También has compartido, bueno, antes de terminar, compartiste, digo, por mencionarlo brevemente porque me llamó especialmente la atención, lo de las algas marinas. Ah, sí, es un pequeño fragmento de una conferencia que me pareció muy interesante. También creo que lo tomé de este ciclo sobre pedagogía curativa. Sí. ¿Qué quieres que veamos sobre las algas? Mucho no te puedo decir porque no soy experto en algas. No, solo esto que, o sea, me sorprende que, al menos yo las que he consumido, que no sé si sean Sí. las adecuadas, me sorprende porque me hacen sentir especialmente bien. Entonces, claro, cuando yo leo esto que tú pones, digo, pues claro, Sí. les voy a compartir un poquito para no dejarlos con la duda. Dice, en las algas tenemos plantas que no tienen una formación de raíces muy desarrollada ni una formación de flores muy desarrollada. De hecho, es casi como si la flor y la raíz hubieran sido telescópicas. La organización de las hojas es lo principal. Todo lo demás se produce a partir de ellas. Por lo tanto, en las algas, como el follaje predomina, no encontramos ninguna relación muy cercana con la tierra,
Por otra parte, tampoco existe ninguna relación muy cercana con el cosmos exterior. Sin embargo, existe una relación con los elementos acuosos y aéreos que están activos inmediatamente sobre la superficie de la Tierra, las algas. Y lo mismo ocurre con los hongos. Son plantas que, por así decirlo, están completamente sumergidas en la interacción del aire y el agua. Y estas dos especies de plantas tienen además la característica común de que se sienten fuertemente atraídas por la pequeña cantidad de azufre que se encuentra hoy en todas partes, tanto en el agua como en el aire. En consecuencia, cuando estas plantas se introducen en el organismo rítmico del hombre, están particularmente adaptadas para restablecer la armonía entre el cuerpo astral y el cuerpo etérico. Así es. Sí, es muy interesante. Muy interesante. Como te digo, no soy experto en algas. Para mí lo relevante que menciona Steiner ahí es la captación de azufre, ¿no? Porque si comparamos el organismo o la estructura humana con el vegetal, al modo de Goethe, ¿no? Tenemos que la parte de la cabeza tiende a lo salino, a lo que en la planta es la raíz, lo que se endurece, ¿no? Lo esclerotizante mineral, y luego tenemos en el sistema metabólico todo aquello que tiende a florecer. La floración es un proceso que esencialmente depende del azufre. En el caso del alga, generaría una especie de sulfuración dentro del sistema rítmico, lo que favorece mucho al cuerpo astral y su relación con el cuerpo etérico sin llegar a la floración, Eso para mí es muy relevante. Y creo que sería muy interesante también hacer observaciones a niveles biodinámicos, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de que querramos obtener vegetales, verduras, si bien los vegetales tienen una raíz predominante, obtener otro tipo de nutrientes que sean benéficos al aparato cardíaco y respiratorio. Sería muy interesante. Pues muchas gracias, Diego, por siempre compartirnos sabiduría y un honor siempre charlar contigo, así que... Hasta el próximo eclipse. Nuestro cuerpo etérico nos es entregado como una creación particularmente perfecta en nuestro nacimiento. En nuestro nacimiento, nuestro cuerpo etérico brilla internamente y brilla únicamente por imaginaciones que le llegan del gran cosmos. Es un maravilloso reflejo del cosmos. Lo que el ser humano puede obtener como educación, como conocimiento, como fuerza de voluntad y alma durante su vida, mientras envejece entre el nacimiento y la muerte, lo obtiene de este cuerpo etérico. Las fuerzas cósmicas celestiales nos entregan lo que tienen que entregarnos durante la vida entre el nacimiento y la muerte. Por lo tanto, volvemos a ser jóvenes como seres humanos etéricos cuando hemos pasado por una vida normal entre el nacimiento y la muerte, porque luego hemos succionado todo de este cuerpo etérico. Si tal cuerpo etérico atraviesa la puerta de la muerte que pertenece a un cuerpo joven, entonces todavía queda en él mucha luz celestial no utilizada. Por lo tanto, se convierte en mediador de las fuerzas que he dicho. Completamente aparte del hecho de en qué se convierte la individualidad de tal alma humana, como aquella de la que hablé antes, el cuerpo etérico se convierte en algo así como un regalo de los cielos, un regalo de los mundos espirituales. Con este texto de Rudolf Steiner que comparte Astrosofía Argentina, que es la página de Diego Melillo en Facebook, cierro este espacio, cierro esta charla que ha sido fantástica y muy interesante como siempre, y les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado. Gracias por seguirnos, por estar aquí como siempre. También les hago la invitación para que visiten nuestra página
web palabraderudolfsteiner.com y descubran los cursos que tenemos ahí para todos ustedes. Y también les quiero recordar que está el curso presencial de cantoterapia antroposófica de la mano de nuestra querida María Fernanda Olivares, que llevaremos a cabo aquí en Galicia, en Pontevedra, para que nos podamos conocer, convivir y disfrutar de el gran poder sanador de nuestra voz. Así que si te interesa el tema, puedes escribir a info@palabraderudolfsteiner.com y ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Como siempre, mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.